Bien, tenemos al ingeniero Radamés Segura, jefe de campaña de propaganda del candidato Danilo Medina. Radamés, bienvenido y gracias por estar aquí. Bueno, buenos días, Julito, buenos días, Grace, buenos días, Machi. En términos generales, ¿cómo ves la campaña electoral? La veo que está entrando ahora en un proceso Ya en la etapa final. de la etapa final, algo 40, 41 días, 42 días, como quiera llamarse. Es el momento, ¿verdad?, de que la población comience a ver más de cerca a los candidatos, ver más de cerca las propuestas de cada uno de los candidatos y poder, digamos, al final decidir a favor de uno o a favor del otro. Nosotros pensamos que en la medida en que la población pueda escrutar y ver más de cerca a los candidatos, pues las posibilidades del Partido de la Liberación Dominicana y su candidato, el compañero Danilo Medina, se ensancharán. Ingeniero, ¿cuándo se dará a conocer el programa de gobierno del licenciado Medina? En los próximos días, está fijo ahora para el día 17, que se va a presentar ya definitivamente el programa. Miércoles. El miércoles. Y entonces, a partir de ahí de la presentación del programa, nosotros pensamos que eso también permitirá que se comience a ver todavía más de cerca, como decía ahorita, a los candidatos. Nosotros queremos que la población ¿Es conozca. difícil hacer un programa de gobierno? ¿Es difícil hacer un programa de gobierno? No, no es difícil hacer un programa de gobierno. De hecho, aquí la mayor parte de las cosas están prácticamente definidas y estudiadas. Ahora, la presentación de un programa de gobierno sí es algo que tiene que tener cierta delicadeza. O sea, cómo yo puedo ver cuál es el momento oportuno para presentar un programa de gobierno. Danilo ha considerado que el momento oportuno es ahora, cuando falta algo más de un mes de campaña, porque incluso la población, vuelvo y digo, puede conocer más de cerca lo que está planteando cada uno de los candidatos. O sea, cuando hay una campaña electoral donde uno puede percibir cierta cantidad de ruido, vamos a decir así, de ambas partes, la población, a medida que la campaña va llegando a su fin, se va concentrando en ver por quién va a votar, o sea, la masa de gente que no está todavía seguro. Y entonces en esa medida va a ir mirando el programa de gobierno, las propuestas de los diferentes candidatos, va a ir mirando también la personalidad del candidato. Bien. Y va tratando de asegurar que su voto sea colocado por la persona que reúne mejores condiciones y el programa que sea, digamos, más querido. Un punto importante de un programa de gobierno es el tema eléctrico. Desde que se modificó el sistema eléctrico a través de la capitalización de la empresa pública, la corporación ha tenido 3 directores. Radamés Segura en 2 ocasiones, César Sánchez y Celso Marrancini. Los 3... Y Temito que montar también. Tuvo unos días, sí. Se puede decir que en términos generales la gestión no depende, ni dependió, ni depende, ni va a depender de la administración, sino de una voluntad política sumada a la economía. Es decir, hay una realidad ahí adentro, que es el costo de combustible, los contratos existentes. Aunque usted sea el jefe de propaganda de Danilo, ¿puede ofrecer un candidato algún tipo de solución al problema eléctrico? Sí, claro, puede ofrecerlo y de hecho lo está ofreciendo. El mismo compañero Danilo Medina ha avanzado en su presentación ante la Cámara Americana de Comercio, una presentación brillante que él hizo allí, y también en un programa de televisión, ¿verdad? Anteriormente. Ha avanzado parte de lo que haría con el sector eléctrico, y yo te diría que sin que me haya consultado, vamos a decir así, desde el punto de vista de que yo estuviera involucrado directamente en eso, pero lo que él está diciendo es exactamente lo que nosotros habíamos propuesto hacer en el sector eléctrico. Nosotros hablamos de un plan integral de desarrollo del sector eléctrico. Tiempo ha habido. ¿Qué es lo que ha obstaculizado en los diferentes gobiernos
esa solución? Yo diría que es un problema de intereses y también de una visión o de una ideología. Porque en esto se ha sumado una ideología, se han sumado intereses comerciales. ¿Qué ideología, Radamés? La ideología neoliberal. Ah, ya. Es decir, cuando nosotros llegamos al poder en el año 1996, para todo el mundo estaba claro de que era necesario, era conveniente que el sector privado tuviera una mayor participación en lo que era la explotación, ¿verdad? O la solución del problema eléctrico. Lo que pasa es que eso se estaba haciendo sobre la base de un problema financiero, porque el gobierno, en el año 1996, el presupuesto nacional era 26.000 millones de pesos. Y había que buscar por lo menos 13 o 14 mil millones de pesos para resolver el problema eléctrico. ¿Qué paso está dando el gobierno ahora que no es tan correcto? Bueno, esa pregunta no me corresponde a mí, diría yo, responderla, porque yo no me he detenido a analizar pasos del gobierno que no estén correctos. En el área si tú eléctrica. quieres, puedes verlo en función del eslogan: continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. ¿Tú estás convencido de que lo conviene al país es Danilo? Estoy convencido de que lo que le conviene al país es Danilo. ¿Por qué estoy convencido de eso? Porque Danilo, o sea, el presidente Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina están destinados a cerrar un ciclo en el país que conduce a la modernidad, al progreso y a la justicia social. Hay dos grandes, digamos, frentes que podemos ver: el frente de la infraestructura física y el frente de la parte social. El presidente Leonel Fernández, en su gobierno, le ha dado un especial ímpetu, una especial dedicación a la parte de la infraestructura física. El país está lleno de avenidas, de puentes, de edificaciones. Ha cambiado, como ha dicho el licenciado Danilo Medina, el rostro físico del país. Pero para ser justo, también el presidente Leonel Fernández ha insistido en la parte social. Hay una serie de agencias del gobierno, el plan social de la presidencia, los comedores económicos, la tarjeta de solidaridad, el despacho de la primera dama, el seguro SENASA, el seguro social, que han estado haciendo un trabajo desde el punto de vista social grande. Pero cuando uno pasa a balance, uno ve que efectivamente la parte física ha estado un poco por encima de lo social. Entonces Danilo viene ahora a completar ese ciclo, a colocar la parte social un poco por encima de la parte física. De manera que al final, Julio, pues se pueda, al final del gobierno que encabezará Danilo, entre el 16 de agosto del año 2012 y el 16 de agosto del año 2016, se pueda decir que el país se ha estado encaminando, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista social, por la senda del progreso, la modernidad y la justicia social. Si el gobierno de Hipólito fue tan bueno, como dicen los PRDistas, ¿por qué perdió la reelección? Y si fue tan malo el gobierno de Leonel, que es lo mismo que un posible gobierno de Danilo, o más de lo mismo, como lo acusan los PRDistas, ¿por qué aquel gobierno tan malo da tanta preferencia ahora? ¿Por qué la gente anda diciendo papá si fue un gobierno tan malo? ¿Y por qué dicen Leonel todavía si Leonel es un gobierno corrupto? Bueno, la mentalidad del pueblo dominicano uno la puede ver, digamos, a través de los diferentes procesos electorales. Yo recuerdo que cuando estábamos haciendo la campaña del año 2004, pues la gente hacía una comparación de corto plazo. Tú, como profesional incluso de la medicina, pues sabes cómo está la memoria de las personas, sobre todo en la República Dominicana. Entonces podía comparar el periodo 1996-2000 con la ejecutoria 2000-2004. La gente, eso era de corto plazo y veía, mira, esto evidentemente que cuando yo hago esa comparación,
parámetro por parámetro, pues se veía que en el gobierno de Leonel del periodo 96-2000 se vivía mejor que en el periodo de gobierno 2000-2004 del presidente Hipólito Mejía. Y entonces la gente decidió, utilizando ese referente, volver a votar entonces en el 2004 por Leonel Fernández. Leonel Fernández entonces ha estado en el poder desde el año 2004 hasta ahora, en el año 2012. Cuando uno compara el periodo de Hipólito Mejía, que es el referente del 2000-2004, pues ciertamente, aunque no es tanto el tiempo que ha pasado, pero mucha gente ha borrado o no ha conocido parte de las cosas que ocurrieron durante esos periodos. Por ejemplo, un joven que ahora tenga 18 años y esté apto para votar, podía haber tenido 8 o 10 años en el gobierno del presidente Mejía. Esa persona no conoce tanto lo que ocurrió en el gobierno del presidente Mejía. Esa persona debería ser ayudado a recordar las cosas que ocurrían en ese gobierno. Y por lo tanto, la mudanza del público, la mudanza de la opinión de la población va cambiando conforme las personas se van alejando de la fecha en que ocurrieron los hechos. Bien, entonces, los referentes son de esa manera. Bien, Adame, tradicionalmente hay un 30% de la población que se abstiene de votar. Sin embargo, en unos sondeos que uno no le da mucho porque no es una encuesta, es un sondeo, nos llama mucho la atención, más que la diferencia entre Danilo e Hipólito, nos llama mucha atención aquella persona que no se expresa o que se abstiene de hablar, es muy alto. ¿Cuál es el mensaje a ese blanco de público que va a ser tan importante en estas elecciones, que es el que no tiene todavía su decisión o el que no la quiere expresar? ¿Qué tú le dices? ¿Por qué debe de votar por tu candidato? Bueno, precisamente estamos hablando de que esas personas, o una parte importante de esas personas, como vemos en las encuestas que se hacen, digamos, con la televisión, pues se abstiene de decir por quién va a votar. Hay algo interesante ahí con los segmentos de la población. Normalmente en los segmentos más bajos de la población la gente es menos conservadora. Los segmentos medios, digamos, la clase media, la gente es un poco más conservadora, y la clase alta todavía más, para decir por quién van a votar. Ahora, nosotros lo que estamos aspirando precisamente es que se deje atrás de ambas partes las detractaciones, las diatribas, de denostar personas, de desherir personas, y que nos vayamos a discutir las ideas, los conceptos, los criterios, y que vayamos a evaluar las personalidades, porque evidentemente que aunque en la República Dominicana se pueda hablar, o en cualquier país, de un partido político determinado, o sea, de las siglas de los partidos, y que eso se imponga al final, pues evidentemente que ya hay un segmento de la población que está mirando también quiénes son los candidatos. Es decir, antes, hace algunos años, la gente votaba simplemente por partido. Hoy en día la gente está mirando para votar por partido, tiene todavía una influencia, pero también está mirando las cualidades que adornan a los candidatos. Entonces nosotros estamos cifrando nuestra esperanza en ganar las elecciones sin mayores inconvenientes en esos dos conceptos. El concepto de lo que es el candidato y el concepto de lo que es el partido con su programa. Y evidentemente que pensamos que en la medida en que la gente conozca, que pueda hacer una comparación más serena, más fría, de las condiciones o de las cualidades que adornan al candidato Danilo Medina y al candidato Hipólito Mejía, y pueda ver también en los programas la racionalidad de esos programas que presentan a la población, y yo diría el crédito para ejecutar esos programas, entonces la gente podrá discernir y decir, mira, yo voy a votar por A o por B, y pensamos que ese discernimiento que tendría la población
va a favorecer mayoritariamente la candidatura del compañero Danilo Medina, sin tener que entrar en restarle condiciones a la otra persona, porque cada quien se hace un juicio. Evidentemente que cuando uno, por ejemplo, ve dos personas y hay uno que es más alto que el otro, rápidamente usted se ha hecho un juicio de que esa persona es más alto que el otro y lo puede comparar con tercera o cuarta personas. Eso mismo es lo que nosotros estamos, en este caso, aspirando. Que la gente pueda ver qué ofrece Danilo, qué ofrece Hipólito, quién tiene más crédito de acuerdo a su trayectoria. No te gustan las polémicas, pero ¿tú crees que Hipólito es un salto atrás? Yo creo que sí, de acuerdo a sus ejecutorias, no él como persona. Pero cuando uno revisa el gobierno del presidente Mejía del periodo 2000-2004 y lo que hemos podido avanzar entre el 2004 y el 2012, pues en muchos aspectos se ve que habría un retroceso de lo que hemos avanzado. Entonces, eso está ahí a la vista de todos. Hay una serie de indicadores de la economía, de parámetros, que la gente puede ver y puede hacer comparaciones. Pudiéramos hablar, en este caso, de tasa de cambio, pudiéramos hablar de inflación, pudiéramos hablar también de las propias quiebras bancarias, se puede hablar de la situación que había con la carestía de alimentos, con la carestía de los combustibles y la escasez también. Entonces la gente puede ver rápidamente qué había mejor en el gobierno pasado y qué había mejor en estos gobiernos. Yo creo, sinceramente, al margen de cualquier apasionamiento que podamos tener, digamos, los políticos que estamos haciendo vida partidaria, que si se hace ese tipo de análisis, la gente verá que ahora se vive mejor que como se vivía en el periodo 2000. Si yo te digo que es un segmento de la población y te digo que no estoy decidido por quién voy a votar, y yo te pregunto, Radamés, yo te creo a ti, yo voy a estar mejor en un gobierno que de Danilo, que en un gobierno de Hipólito y de Leonel ahora, porque yo no me siento cómodo con este gobierno, porque si tú no lo sabes. Sí, bueno, los gobiernos tienen, todos los gobiernos, Julio, tienen luces y sombras. El gobierno de Hipólito del 2000-2004 tuvo luces y sombras, y el gobierno de Leonel de 2004-2008 también tiene luces y sombras. Y el gobierno de Danilo del periodo 2012-2016 tendrá luces y sombras. Lo que uno tiene que tratar de que las luces sean mayores y más intensas y las sombras sean cada vez más pequeñas. Yo creo que Danilo tiene en este momento las condiciones para que haya más luces que sombras, o sea, para aumentar la cantidad de luz que deberían tener los gobiernos. ¿Por qué yo pienso eso? Yo creo que Danilo, en el PLD, nosotros lo hemos apoyado, siguiendo una tradición que hay en nuestro partido de lo que le llamaríamos la disciplina partidaria, que se refleja en una especie de solidaridad, de apoyar de manera resuelta a nuestros candidatos. Pero lo estamos apoyando también pensando que se trata de un hombre que tiene las condiciones para gobernar. Es una persona prudente, es un hombre sosegado, es un hombre inteligente, preparado, y tiene una experiencia de Estado ya demostrada, que necesita no un segundo chance, sino un primer chance, una primera oportunidad para dar su demostración. Si hay otros que han bateado y no le han dado bien a la bola, entonces el pueblo tiene que dar la oportunidad a una persona que no ha bateado todavía y que promete ser un buen prospecto. Entonces, esa oportunidad la necesitaría, en este caso, Danilo Medina, y estaría en mejores condiciones porque el país ha avanzado más de conjugar este arco que yo he dicho de lo que sería en las transformaciones físicas y las transformaciones sociales que el país necesitaría. Ingeniero, quisiera hacerle dos preguntas y le voy a pedir que sea lo más sincero posible en su respuesta. En esta semana se va a publicar la encuesta Gallup
en el periódico Hoy, la Greenberg en Diario Libre y la encuesta Bernard Shore del grupo SIN. Pregunta número 1. ¿Cuál de esas encuestas usted le tiene más crédito? Pregunta número 2. En las publicaciones que han hecho estas mismas encuestas, estas 3 que le acabo de mencionar desde el año 2011 a partir de agosto, todas las publicaciones indican que o el 60% o el 55% o el 50% de los ciudadanos encuestados entiende que es necesario un cambio de gobierno. Quieren un cambio en la administración del Estado. Mi pregunta es, ¿cómo puede representar ese cambio Danilo Medina? Bueno, en primer lugar, en la parte de que cuál encuesta merece mayor credibilidad, yo diría que esas 3 firmas encuestadoras, pues yo las respeto las 3. Yo creo en las encuestas, yo creo en los trabajos de las firmas encuestadoras. Las encuestas son instrumentos de trabajo en un momento determinado para explicar una situación que hay al interior de una determinada campaña electoral. Mucha gente la hace pública cuando considera que le favorecen y evidentemente que eso lo llena de cierta euforia y la gente puede darle seguimiento, pero una encuesta es como en los médicos un diagnóstico, ¿verdad?, de lo que hay y cuáles son los sitios donde uno debe atacar más. La idea del cambio, pues ciertamente nadie va a ser tan ingenuo para no pensar que con un gobierno con 8 años, pues un segmento de la población no esté inspirado en que haya un cambio. Bien. Ahora, ¿se presentaría entonces la voluntad del cambio? Bueno, el cambio va a ser real por lo siguiente. Primero, el presidente Fernández ya no será el presidente de la República. Entonces habrá un cambio de presidente. Lo que se quiere ver entonces, si el cambio es de presidente, ¿cuál de los dos que aspiran, los que tienen mayores posibilidades de aspirar a la presidencia, representa el cambio, representa el verdadero cambio? Bien. Porque la gente está hablando de un cambio en el gobierno. Entonces yo creo que efectivamente Danilo representa el mejor cambio, el cambio seguro. Bien, le damos las gracias a Radamés y le deseamos éxito a pesar de cualquier cosa. Bien.